Uno de los rompecabezas que tienen los pastores en este continente es cómo organizar una iglesia con células, con grupos pequeños. Sabemos que los grupos pequeños es la mejor forma de darle una atención particular a los miembros de nuestra iglesia. Pues bien, el pastor Sergio Handal, radicado en la ciudad de Monterrey, nos va a hablar a nosotros de cómo se puede o se debe organizar una iglesia celular, los conceptos y los principios que él nos va a explicar y compartir en este programa le interesan a usted conocer. Por lo tanto, le invito a que nos acompañe en este tiempo extraordinario en el cual vamos a hablar de cómo vamos a organizar las células familiares, los grupos pequeños en nuestra iglesia. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Qué bueno que está con nosotros. Este es el programa UPL 360. En esta ocasión, Juan Carlos, tenemos al pastor Sergio Handal, un hombre con una trayectoria ministerial ya de muchos años y también que es un experto sobre el tema que vamos a abordar en esta ocasión. Sergio, bienvenido al programa de hoy. Gracias por la invitación. Me siento muy alegre de estar con ustedes en un programa donde se capacita no solamente el pueblo evangélico, sino a líderes, personas que desean saber cómo hacer mejor las cosas. Gracias. Grupos pequeños, Juan Carlos. ¿Cómo podemos definir esa estrategia de grupos pequeños? Un grupo de creyentes que se unen con el fin de desarrollarse a la plenitud de la madurez de Cristo. Eso es muy diferente a un grupo evangelístico. Es diferente a un grupo que se reúne para desarrollar alguna obra social. El grupo de crecimiento va precisamente orientado a ayudar a que la persona que está allí crezca, que pueda rendir cuentas, que pueda tener su discípulo tanto como su discipulador. Definitivamente, como bien lo dijo un autor recientemente, los grupos de crecimiento son la columna vertebral de la iglesia. Sergio, ¿cómo se organiza un grupo pequeño? Porque hay un pastor o miles de pastores viéndonos en este momento. ¿Cómo hago yo eso? Sí, esa es la pregunta del millón para muchas personas que están acostumbrados especialmente a una manera de trabajar. Yo diría que en primer lugar uno tiene que desaprender tantas cosas que durante años ha estado viviendo y la estructura simplemente te lleva y te impide poder hacer ciertas cosas. Creo que en primer lugar hay que hacerle ver a la iglesia que se puede subdividir toda la congregación en grupos lo más homogéneos posible. Cuando conversamos con pastores, yo les digo, está bien que se puedan formar jóvenes, que se puedan formar matrimonios adultos, está bien, pero no estamos hablando de un ministerio, estamos hablando de grupos de crecimiento. Entonces, mientras más homogéneos, mejor. Por decir algo, si hay muchachos entre 16 y 18 años, formar un grupo, si la iglesia no es tan grande, de jóvenes entre 16 a 18 años, no recomendamos más de 10 personas en el grupo, pero puede ser tan pequeño como 3 también. El punto es que ese grupo tenga como fin la multiplicación. Y por razón social deben organizarse grupos, clases sociales. En América Latina eso es muy... La razón sociológica es algo que está allí. Yo creo que muchas veces ese factor sociológico nosotros lo pasamos por alto, pero definitivamente hay personas que se sienten más cómodos en un ambiente de su clase que social. en otro. Sí, no estamos hablando de acepción de personas.
no estamos hablando de que la iglesia cuando pone a, por ejemplo, un grupo de médicos que se reúnan juntos y alguien dice, oye, pero ¿por qué no hay un obrero allí? No es tanto porque no se quiera al obrero, sino que hay ciertas cosas. Tema de conversación, afinidad. Es correcto. Y el mismo hermano que está haciendo una labor en el área de una fábrica, por ejemplo, no se va a sentir bien. Tarde o temprano se va a dar cuenta que sus hijos no van a empatar tan bien como podrían estar en otro grupo de crecimiento. Por eso es que es importante que sea homogéneo, natural. Yo animo a los pastores que en la medida de lo posible lo puedan hacer lo más natural. ¿Qué significa eso? Amistad. De los diferentes líderes que hay de un grupo de crecimiento, ¿con quién le gustaría estar? ¿Por qué le gustaría estar? ¿Es ese grupo bueno para él? Si es natural y si ahora, esto es importante para los pastores. ¿Quién decide quién va a estar dónde? ¿Lo decide el pastor o así apúntese donde usted quiere estar? ¿Cómo es el tema? Yo creo que es un trabajo en equipo. En términos generales, lo saludable, lo ideal, en nuestro criterio, es que las personas puedan irse asociando naturalmente. Ejemplo, si viene Juan Carlos y en ese momento tiene un vecino y le ha estado dando el evangelio al vecino durante muchos años y el vecino acepta a Cristo como Salvador y dice, quiero ir a la iglesia, y lo llevan a la iglesia, está feliz en las reuniones generales y se le hace el reto, ¿quieres conocer más de Dios? Tenemos un grupo de amigos. ¿Cuál sería el lugar más natural donde este amigo puede llegar? Obviamente estar con Juan Carlos. Entonces, consideramos que ese factor natural es importante. A lo máximo debería ser el criterio primordial para que una persona pueda estar en un grupo. He escuchado mucho una expresión, una iglesia que tiene un ministerio de células a una iglesia celular. ¿Cuál es la diferencia? Porque son dos cosas, entiendo, que son diferentes. Bueno, recordemos que hay conceptos que profundizan un poquito más el área de la multiplicación. Un ejemplo, el misionero Jin Kai de la Iglesia Bautista, relacionado con la Convención del Bautista del Sur, desarrolló una labor tremenda en China. Básicamente, esas iglesias, más que iglesias, son grupos que se están multiplicando continuamente y entran en el concepto de una iglesia celular. Difícilmente llegan a alcanzar la dimensión de una mega iglesia. Contrario a iglesias, que existen muchas en esta área, por cierto, que tienen un ministerio de células, que tienen un fin. Recordemos, las células no llenan todas las necesidades de un creyente. Las células llenan la necesidad de amistad, de un conocimiento inmediato. Cuando alguien fallece en mi familia, ¿quiénes son los primeros que están allí? Usualmente, mis amigos, la gente que está de los grupos de crecimiento. Absolutamente. Son los primeros que están allí. Pero la necesidad de adoración, por ejemplo, de pertenecer a algo grande, ¿quién lo llena? Pues la reunión general. Entonces, a mí me parece que, aunque existen diferentes conceptos alrededor, la iglesia que tiene un ministerio de grupos de crecimiento, en general para nuestros países donde existe libertad, es una buenísima opción. Una objeción que he escuchado yo respecto a las iglesias o los grupos celulares tiene que ver con el hecho de que van a traer un extraño a la casa, pero vamos a dejar esto para el siguiente segmento. Correcto, usted está viendo UPL 360, vamos a una pausa, no se vaya. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible.
¿Quieres aprender a predicar el Evangelio? Este ya no es un problema. Universidad para Líderes ha creado el Diplomado en Predicación y Elocuencia. 4 cursos prácticos que te convertirán en un predicador elocuente. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-4153-464. Estamos de vuelta en UPL 360, estamos hablando del tema cómo organizar grupos pequeños. Juan Carlos, estábamos haciéndole una pregunta a Sergio. Sí, por supuesto, ahí mientras estábamos entre cámara hablábamos de que casos donde una persona extraña llega a una célula y luego termina más bien siendo un delincuente que le roba todo a este. Llega para hacer un inventario de lo que hay en la casa, ¿verdad? Y después pasar la factura. ¿Cómo se maneja ese tipo de situaciones? Definitivamente ese tipo de cosas suceden. Gracias a Dios que no es con la frecuencia que uno ha pensado. Ahora bien, los grupos de crecimiento no son ese grupo de personas para invitar públicamente. De hecho, nosotros animamos a los pastores que los grupos de crecimiento mayormente tengan una conexión natural que permita que la persona venga. Con eso se minimiza cualquier tipo de posibilidad de que esa persona pueda robar o bien que pueda hacer algún daño a nivel de la casa. El factor contacto personal es algo que no tenemos de ninguna forma que menospreciar, porque es el filtro natural. Es el filtro donde la persona puede venir y aprender de Dios de una forma bien clara, muy obvia, abrir su corazón, expresar cómo se siente, rendir cuentas y también desarrollar esa relación Pablo-Timoteo que es tan importante en un grupo de crecimiento. ¿Qué papel juega el entrenamiento de liderazgo en todo este juego del manejo de células y grupos celulares? Es básico. Absolutamente básico. Yo creo, no quisiera ser tan contundente con esta afirmación, pero un mal liderazgo no solamente afecta al grupo de crecimiento, sino a la iglesia misma. Y creo que parte de nuestro trabajo constante es mejorar nuestro liderazgo. Cuando el liderazgo mejora, mejora todo. Cuando el liderazgo está de capa caída, pues toda la institución sale sufriendo. Nosotros hemos visto una relación bastante clara entre un buen líder y un grupo de crecimiento que está creciendo. Y un buen líder no estamos hablando necesariamente de alguien carismático, relacional, no necesariamente, sino una persona que pueda dar la certeza de que se va caminando de la mejor forma, que sabe guiar a las personas. Los líderes que no tienen seguidores no son líderes. Entonces es muy importante por eso que esa asociación sea natural. La gente sigue a aquellos que admira. Entonces, por eso que estamos hablando de un trabajo en equipo, que fue parte de una pregunta anterior. El hecho de nombrar personas, ayudarlos a comenzar un grupo de crecimiento, pero asociarlos naturalmente. Y tarde o temprano la gente comienza a seguir a aquellos que admira. Ahora, esto de los grupos se pusieron muy de moda con el tema de Yom Kippur el siglo pasado, de las células en los hogares. Ahora, decimos, la terminología es importante, células familiares, grupos de crecimiento, etcétera. ¿Cuál debería ser el objetivo? Porque hemos hablado de evangelismo y discipulado. Pero si mi objetivo es simplemente hacer grupos porque quiero crecer número, pero ¿qué del alimento, qué del discipulado, la formación del carácter de Cristo? ¿Verdad? Como decía Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, tengo dolores de parto. Entonces el objetivo, la aspiración más cara del pastor es formar a Cristo en la persona. En un grupo de crecimiento no se forma Cristo. Crecimiento, tal vez el término, debería ser esto una célula para formar a Cristo, para hacer al discípulo. ¿Cómo se maneja ese tema? Hay 3 pilares fundamentales en una iglesia. Cuando estamos en reuniones de pastores de diferentes denominaciones, yo les menciono, reunión general de iglesia es un pilar. Segundo pilar, células, grupos de crecimiento, que es asociación de personas a nivel de amigos para poder
crecer, conocer algunas cosas de la Biblia. Esto ayuda a que la gente pueda tener amigos, pueda relacionarse según Hechos 2:42 en adelante. Pero el tercer elemento es el elemento propio de discipulado. No hay nada en este mundo que pueda suplir el 1 al 1 a nivel de discipulado, o el 1 a 3, o el 1 al 12, ¿verdad? Creo que toda persona necesita ser discipulada. Un grupo de crecimiento con un líder que no esté siendo capacitado para sobreveer el crecimiento de esa persona es un grupo que simplemente se está relacionando con un fin social. Y ese no es el objetivo. Y ese no es el objetivo. Por ejemplo, de la época de donde nosotros venimos, la iglesia comenzó a crear el tema de los discipulados. Pero yo recuerdo que los maestros de discipulado era Tim Marín de Dos Pingües. Tú eres maestro de discipulado. Y no va por esa línea. Sí. Porque para mí un maestro, el que hace un discípulo debe ser una persona que debe tener eso en el ADN, pero no solamente eso. Debe tener la formación, porque el maestro debe transferir ADN, conocimiento y lo que dije anteriormente, formar a Cristo, el carácter de Cristo en la otra persona. Correcto. Y eso no lo hace cualquier perico de los palotes, ni un líder que tenga cierto carisma. Eso requiere un entrenamiento y requiere que éste haya sido discípulo a su vez antes. Hay recuerdo yo un principio de Edward Deming, que es el padre de la calidad total, ¿verdad? Donde dice que un trabajador no debe educar a otro trabajador, porque de lo contrario, en los errores de este trabajador se los va a transmitir a la siguiente generación. Sí. Por ende, si un discípulo que no está siendo formado o no ha sido formado está educando a otro discípulo, lo que va a crear son dos discípulos completamente perdidos, ¿no es cierto? Por eso es que es importante venir y hacer énfasis a cada, llamémosle líder de célula o coordinador de célula. Este es el punto. Ustedes son, mis queridos hermanos que se están haciendo cargo de este grupo, los administradores del discipulado en la vida de esta persona. Me gusta el concepto, porque eso significa que si yo soy líder de un grupo de crecimiento y hay una hermana que no tiene una discipuladora y ella misma no tiene una discípula, segunda de Timoteo 2:2 no se está haciendo una realidad en la vida de esa persona. Entonces, es importante que ese factor discipulado, crecimiento, como tú bien lo estabas mencionando, sea un factor constantemente supervisado por el pastorado de la iglesia. Hay dos escuelas que hablan sobre la homogeneidad y la diversidad en las células. Por ejemplo, establecen de que debe haber grupos femeninos, grupos masculinos, grupos de jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Qué papel juega eso de la homogeneidad? ¿O pueden haber grupos mixtos, etcétera, etcétera? ¿Cómo? Creo que todo aquel tipo de grupo que favorece la relación normal y sana es lo que se debe promover. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si lo mejor, yo creo que los jóvenes es bueno que se asocien. Entre ellos. Sí, muchachos, muchachas, un grupo donde hayan tantos jovencitos como jovencitas, se reúnen, pueden ser de una misma facultad, por ejemplo, pueden ser de medicina, pueden ser de leyes, o pueden ser pertenecientes a un grupo de deporte, pero que se unan y que trabajen en conjunto. Eso es saludable. Ya. Y es una oportunidad para que se desarrolle. Tenemos que ir a una pausa, Juan Carlos. Perdona que te interrumpa, Sergio, pero producción dice que debemos ir a una pausa. No se vaya y quédese con nosotros. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Este es UPL 360 y estamos hablando cómo formar grupos pequeños dentro de la iglesia. Interesantísimo tema. Sergio, nosotros hemos cambiado un tanto la nomenclatura y de hecho hemos creado un evento en el ministerio nuestro que le llamamos Mentoría 360.
Es otra palabra diferente para decir un hombre que forma discípulos. Un mentor es aquel que hace discípulos, si usamos esa palabra. Y la definición de eso es que es la relación de dos personas donde un individuo está en un estadio superior al otro, y el que está en un estadio superior entonces enseña, transfiere, lleva a un individuo de un estado actual a un estadio superior. El mentor es una persona que tiene en el ADN eso, pero también tiene que formarse, tiene que educarse. En América Latina yo he oído hablar y estoy hasta las narices de escuchar eso de los discipulados y de hacer discípulos, pero no he visto a ninguna iglesia o algo que diga estoy formando mentores, que hagan discípulos. Solo las mujeres pueden parir hijos, solo los mentores pueden parir discípulos. Yo soy el producto de mentores, que fueron mis padres espirituales que me mentorearon. ¿Cuántas iglesias estamos pariendo mentores? Que son los únicos que pueden parir discípulos. Te dejo ahí el asunto. Hay una mentalidad de abundancia y hay una mentalidad de pobreza. Dentro de la mentalidad de pobreza esto es mío, yo tengo que conservar aquí el control. Casi siempre que eso lo vemos en alguna iglesia, lamentablemente sucede, la cultura ha permeado de tal manera de que esa persona no rinde cuentas. Esa persona no está interesada en seguir aprendiendo. Yo creo, Raúl, que debe de ser parte de nuestro estilo de vida rendir cuentas y de seguir aprendiendo de otras personas, que a pesar de que ya somos pastores, de otras personas que pueden enseñarnos en determinadas áreas. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un par de mentores en el área de crecimiento de la iglesia. Uno de ellos, por ejemplo, es un pastor, amigo mío, pastorea una iglesia de 15,000, 16,000 personas, y él está bastante de cerca, me recomienda cosas. Hay veces en que las cosas no están caminando bien. Y no solamente él, estamos hablando que son 3 pastores en esa iglesia. Y los 3 son amigos cercanos nuestros. Ellos pueden entender lo que nosotros queremos hacer y yo quiero aprender de ellos. Son como mis héroes en ese aspecto. Tengo un par de mentores en el área familiar, porque admiro mucho sus familias. No, eso es espectacular, pero yo lo que quiero decir es que yo no veo iglesias que estén formando mentores. Es que ese es el detalle, porque la Biblia dice que hagamos discípulos. Discípulo es un individuo que sigue a Cristo, que tiene el carácter de Cristo. Entonces, pero a esa persona hay que hacerla, hay que formarla, pero no lo puede hacer cualquier perico de los palotes. Sí. El mentor, el que hace discípulo, el que hace discipulado, tiene que ser entrenado para eso. Por ejemplo, pongámoslo en otro plano. Si mi amigo Juan Carlos Valladares quiere ser un pianista que va a tocar en el Carnegie Hall de Nueva York, necesita tener una mentora, necesita tener a un mentor que le enseñe, que le desarrolle, porque la mentoría, el discipulado, pongámoslo ya en otro lenguaje, es desarrollo humano. Nivel, claro. Es desarrollo humano. Es llevar a una persona del estadio actual a uno superior, pero solamente un pianista profesional, de experiencia, educado, puede llevar a una persona de su estado actual a otro superior. Y en el tema religioso, no hay Timoteo sin apóstol Pablo. Es correcto. Y no hay Pablo sin Gamaliel. Y por favor, no hay Josué sin Moisés. Entonces, es bíblico. Pablo fue un mentor por antonomasia y menciona ahí sus discípulos, Lucas, Silas, Tíquico, y por ese mismo orden. Y otros discípulos malagradecidos como Demas y Alejandro el Calderero, pero esa es otra historia. Juan Carlos, ¿qué piensa de eso entonces? Porque esa es una cosa que no estamos haciendo nosotros en las iglesias. Si tú me permites, yo creo que hay un problema estructural, en mi opinión. Veamos. En el sentido de que cuando la estructura no trabaja a favor, precisamente, de que esas personas que se van desarrollando tengan a su vez mentores, la cosa se queda ahí. O discipulador. Te voy a poner un ejemplo. O discipulador. Digamos, vayamos a cualquiera de nuestras asociaciones de iglesias. Pueden ser que tengan un director, un presidente o lo que sea. Si solamente esa dirección se realiza
a través de una votación, jamás va a existir un mentoreo. No. Pero cuando hay iglesias que están siendo, voy a usar otra palabra relacionada a mentoreo, que no es lo mismo, está siendo coachada por otro. Es la misma cosa. Sí. Coaching Sí. y mentoría son sinónimos. Entonces, que está siendo coachada, este coach viene o este mentor viene y está sobre 3, 4 iglesias. El requisito para nosotros es que ese mismo mentor ya esté tomando una mano derecha o 2 personas para irlo entrenando en lo mismo que le está haciendo. Y yo no he encontrado nada más fabuloso que aquel proceso de 4 pasos de John Maxwell, ¿verdad? Oye, estoy interesado en que eventualmente tú te puedas hacer cargo de 2 o 3 de estas iglesias, te las voy a delegar. Mi punto es, la iglesia debe formar mentores o gente que hace discípulos. Al 100%. Claro, eso Cada está. Pablo con su Timoteo. Exactamente, pero otra vez, yo estoy diciendo esto para que los pastores que nos escuchan no se preocupen solo de los discípulos. Por favor, eduquen a los mentores. También, por supuesto. Buenísimo tema. Creo Para que ya seguir se nos acabó el conversando tiempo. muchísimo más. Bueno, este es un tema que podemos seguir, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas que estos principios, que esta palabra que hemos escuchado, altamente educativa, va a ser de gran utilidad para usted como un pastor, como un líder de la Iglesia del Señor Jesucristo, para aplicarlo y formar grupos en los cuales usted va a dar atención a su feligresía, a los miembros de su iglesia. Muchísimas gracias, Pastor Sergio Handal. Ha sido usted muy amable de compartir con nosotros estos principios. Espero que esto sea de mucha utilidad. Para más información sobre este tema, visite nuestra página de universidadparalíderes.com y en su momento usted podrá utilizar este material de video para educar a su iglesia en temas tan importantísimos como este de organizar grupos pequeños en su iglesia. Gracias por habernos acompañado. Qué bueno que usted ha estado con nosotros. Sea bendecido.